Hola, mi nombre es Laura Dempere Marco y soy profesora titular de la Universitat de Vic, Universitat Central de Cataluña. En esta charla voy a centrarme en analizar cuál es el impacto que tiene el movimiento de los ojos en el proceso de la lectura. La lectura es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen distintos subprocesos y a lo largo de esta charla yo me voy a centrar especialmente en los procesos de tipo perceptivo. La primera pregunta que me gustaría que nos planteásemos es cómo percibe y cómo procesa el cerebro la información de tipo visual. Y esto es relevante porque en el fondo la lectura pasa por una primera fase que es leer y percibir los signos gráficos que son las letras. Realmente tenemos que la luz impacta en el ojo, nos llega luz al ojo, el estímulo visual, y esta señal se traduce en una señal de tipo eléctrica que se transmite por medio de las conducciones nerviosas hasta una parte del cerebro, que es el córtex occipital que tenemos aquí detrás. Y desde este córtex occipital la información se distribuye básicamente en dos rutas. Por un lado tenemos la ruta de tipo dorsal, y la ruta dorsal básicamente lo que hace es procesar información relacionada con dónde está el estímulo en la escena visual, y por otro lado tenemos la ruta ventral que nos está informando de qué tipo de estímulo tenemos. Realmente es necesario destacar que este modelo que he presentado es un modelo relativamente simplificado, puesto que tenemos muchísimas conexiones que parten de una zona más sensorial hasta una zona en la cual elaboramos procesos cognitivos más complejos, pero también hay conexiones en el cerebro que retornan a la zona más sensorial. Y esto se aprecia bien en la imagen que os muestro a continuación. Es muy importante entender por qué es necesario mover los ojos cuando analizamos una escena de tipo visual. Y esto es debido a que la mayor concentración de fotorreceptores lo tenemos en una parte de la retina que se llama la fóvea. Y fuera de esta región tenemos una menor concentración y por tanto la claridad con la que vemos la imagen es mucho menor. Me gustaría invitaros a que realizáramos un pequeño experimento todos juntos en el cual tomamos conciencia de que este es el caso. Y el experimento es el siguiente. Si nosotros alargamos el brazo y observamos la uña del dedo pulgar, nos daremos cuenta que realmente esta uña la percibimos con mucha precisión y en cambio vemos que la precisión decae a medida que nos alejamos de la uña. De alguna manera vemos esta imagen como borrosa. Y esto realmente no tenemos esta conciencia de que se produce la percepción visual de esta forma. Nosotros miramos el entorno y lo percibimos como algo continuo, como algo que no tiene ningún tipo de discontinuidad. Y esto es precisamente porque nuestro cerebro lo que hace es integrar la información que capta de las distintas partes de la escena a través del movimiento de los ojos. Estos movimientos de los ojos son posibles a tres pares de músculos y encontramos que hay tres tipos distintos de movimientos, a grosso modo. Y el primer tipo de movimientos es el movimiento de tipo compensatorio y tiene que ver, por ejemplo, con compensar el movimiento de la cabeza cuando nosotros estamos fijando la mirada en un determinado punto. El segundo tipo de movimientos es un movimiento de tipo más voluntario y de hecho es el movimiento en el cual nos centraremos a lo largo de la charla. Y el movimiento central es el movimiento de tipo sacádico, que tendré ocasión de discutir en más profundidad. Y por último, tenemos los micromovimientos que son necesarios para que se produzca la percepción visual, porque si no se produciría una saturación de los fotorreceptores y la escena desaparecería. El movimiento de los ojos tenemos maneras de registrarlo mediante técnicas de eye tracking y son muchas las técnicas que existen con diversos fundamentos físicos por debajo, pero las más comunes son las técnicas de videooculografía, en las que básicamente tenemos un dispositivo que tiene una serie de LEDs. Estos LEDs arrojan luz sobre el ojo refleja parte de esta luz y además hay una cámara en el centro del dispositivo que capta una imagen de la pupila. Entonces, la posición relativa entre el centro de la pupila y esta reflexión que he mencionado antes nos da una forma de determinar en qué dirección está observando el ojo. Realmente, estos dispositivos hasta hace relativamente poco eran caros, bastante caros, y solo estaban disponibles en laboratorios de investigación. Ahora mismo tenemos un reto de tipo tecnológico en el cual se están intentando trasladar estas técnicas de eye tracking a dispositivos como pueden ser portátiles o tablets, a través de los cuales con la cámara se captaría una imagen del ojo y mediante procesos de calibración tendríamos una medida de dónde está mirando el sujeto en la pantalla.
Aquí tenemos un vídeo en el cual se ilustra cómo se mueve el ojo cuando está analizando una escena visual. Me gustaría aquí volver a incidir en el hecho de que estamos hablando de procesamiento de información visual porque los mecanismos que vamos a ver posteriormente en la lectura son absolutamente comunes a cómo movemos los ojos para adquirir esta competencia lectora. Por un lado, aquí observaréis un ejemplo de un patrón de movimiento de los ojos en una escena que nos está diciendo cómo se busca una aguja en un pajar o cómo buscamos a una persona en el centro de una multitud. Por ejemplo, una tarea de búsqueda visual en la cual se le da al sujeto una tarea y tiene que encontrar un determinado objeto. O finalmente, por sorprendente que resulte, los movimientos de los ojos se han analizado también en tareas fundamentalmente visuales, como pueden ser la radiología, en la cual aprendemos de los patrones de movimientos de los ojos de los expertos para ayudar a dar un diagnóstico. Todo esto, que es completamente genérico, se puede trasladar al ámbito de la lectura. Y aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos un texto que nos está indicando que cuando leemos realmente nuestra mirada descansa en algunas de las palabras, no necesariamente en todas, descansa durante un tiempo en estas palabras y este descansar realmente es lo que llamamos las fijaciones. Tenéis una ilustración en la cual veis una serie de círculos y de líneas. Estos círculos son lo que llamamos fijaciones, es donde el ojo descansa de alguna manera con estos micromovimientos que hemos comentado antes y durante esta fase se produce un procesamiento de la información visual. En cambio, en el movimiento sacádico que une cada uno de estos círculos, la información visual, el procesamiento queda cancelado porque estos movimientos son extremadamente rápidos. Debemos pensar que son movimientos balísticos, es decir, que cuando se programan no se pueden parar. Una vez se ha programado pasa y pasa de forma muy rápida. Entonces, nuestros ojos realmente no están navegando de una forma suave por la imagen. Nuestros ojos se paran, captan información, la procesan y se van a otro punto de la imagen en el que captan más información. Y cómo se codifique esta información, cómo se está centrando la atención en cada una de estas partes, va a ser indicativo del proceso de lectura que estamos llevando a cabo. A continuación vamos a mostrar un par de vídeos en los cuales se muestran grabaciones del movimiento de los ojos de estudiantes de tercero y cuarto de primaria. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver la secuencia que he comentado antes de fijaciones y de sacadas. Y el tamaño de las fijaciones vemos que va aumentando y esto quiere decir que se va acumulando más tiempo de procesamiento en esta zona en particular. Vemos cómo el movimiento típico es un movimiento hacia adelante, movimientos saltatorios que van de una palabra a otra, pero eventualmente tenemos un movimiento que se llama regresión, que lo que hace es volver a una palabra que anteriormente ha sido visitada. Los lectores eficaces adultos típicamente muestran pocas fijaciones, de una duración relativamente corta y sacadas bastante amplias. En cambio, los niños muestran más fijaciones de mayor duración y sacadas más cortas. A lo largo del proceso de aprendizaje, lo que debemos conseguir es acercarnos al patrón de movimiento de los ojos de los adultos, es decir, aumentar el tamaño de la sacada y reducir el tiempo de fijación. En este segundo vídeo podemos observar que, a diferencia de lo que hemos visto en el primero, la duración de las fijaciones es mucho más alta. Esto no es característico del patrón de movimiento de los ojos de un estudiante de primaria, por tanto deberíamos valorar cuáles son las causas que llevan a este caso. Podrían ser causas de tipo motor, pero también podrían ser causas de tipo que hay un problema de decodificación de esta información. En el proceso de adquisición de la competencia lectora, realmente lo que se busca es que cada vez haya más eficacia en este proceso. Y esto implica, por un lado, que haya más velocidad, pero esto tiene que ir siempre acompañado de que haya una mayor comprensión también del texto. Que tengamos una velocidad lectora u otra puede ser debido a distintos factores. Por un lado, puede afectar claramente la dificultad del texto, pero también pueden afectar características de tipo tipográficas, cuál es el tipo de letra que estamos utilizando, tamaño, disposición de los párrafos. Hay una limitación, digámoslo así, de tipo más perceptual y esto tiene que ver con lo que llamamos la amplitud perceptual. Dentro de cada una de las fijaciones, cuando estamos procesando esta información visual, somos capaces de ver no únicamente el punto en el cual nos estamos centrando, sino un determinado campo visual.
Y aquello que es óptimo es que este campo visual se vaya ampliando a medida que se adquiere cada vez más una competencia lectora óptima. Como he dicho anteriormente, esto tiene que ir siempre ligado y acompañado a una mayor comprensión lectora. En esta comprensión lectora claramente influyen muchísimos factores, desde factores de tipo emocional, motivacional, capacidad de control metacognitivo sobre el proceso de la lectura, es decir, que se va tomando conciencia de cuál es el contenido que se va adquiriendo paulatinamente. Y realmente el objetivo de esta adquisición de la competencia lectora pues, pasa por encontrar este equilibrio entre velocidad lectora y comprensión lectora. Nuestro objetivo, llegar al máximo en las dos sin que entre ellas entren en un compromiso. Uno de los principales puntos que me gustaría destacar de la charla es que el movimiento de los ojos nos puede estar dando información sobre alguna cosa que está fallando en el proceso de lectura. Puede ser realmente asociado al propio movimiento, dificultad para planificar el movimiento a nivel motor, pero el análisis del movimiento de los ojos, además, nos ofrece una ventana a entender qué hay por debajo, qué puede estar fallando por debajo, quizá a nivel atencional, que se manifiesta en mayores fijaciones, en mayor cantidad de regresiones. Para evaluar estos movimientos de los ojos, de hecho, se han desarrollado una serie de tests, por ejemplo, el que tenemos aquí, que es una prueba de evaluación de movimientos oculares, que consta básicamente de 3 tarjetas. En la primera de ellas se pide a los niños que lean una secuencia de números, vemos que los tienen organizados en 2 columnas, y se pide que lean en vertical, que empiecen por el primero y que vayan leyendo a medida que no solo lo miran, sino que verbalizan el número que hay. Esto se hace en la primera tarjeta y en la segunda, y en la última lo que se hace básicamente es decirle al niño que lea la tarjeta, pero esta vez en horizontal. Entonces se sacan una serie de medidas sobre cuál es el tipo de movimiento de los ojos que hay. Y esto se ha correlacionado con comprensión lectora y con velocidad lectora. Si bien esto nos proporciona información, es cierto que hay estudios que nos revelan que no está tan claro que sea una medida directa del movimiento de los ojos. De hecho, teniendo actualmente tecnología para poder medirlos, es óptimo que hagamos uso de los eye trackers. De hecho, hemos comentado antes que los eye trackers han ido bajando de precio, con lo cual esto es más asequible cada vez para las escuelas, y también trasladarlo a dispositivos móviles, como pueden ser las tablets, pues abre unas oportunidades fantásticas para realmente introducir este campo del análisis del movimiento de los ojos en el proceso educativo. De hecho, es importante darse cuenta de la riqueza de los datos que nos proporciona el eye tracker. Si tenemos en cuenta el tipo de tests que se vienen realizando de forma más o menos tradicional, aquí tenemos información sobre cuánto tiempo tarda el alumno en dar una respuesta o cuánto tarda en resolver el test completo, qué número de errores comete. Pero lo que es realmente interesante de las técnicas de eye tracking es que nos abre una ventana a analizar por qué tenemos estos tiempos. Y aquí es donde se abre una ventana fantástica de análisis para ir entendiendo cada vez más cuáles son los procesos que dan lugar a que se muestren estos patrones de movimiento de los ojos. De hecho, en colaboración con Luz Reyo, que es otra de las ponentes de este congreso, realizamos un estudio hace un tiempo en el cual se miraba cuál sería el efecto de hacer una intervención sobre el texto, en particular en aquel caso en alumnos que tenían dislexia. Y lo que se observó es que a partir de ciertas intervenciones es posible mejorar el proceso lector. En aquel caso lo que se hizo fue cambiar palabras que eran menos frecuentes en el vocabulario común por otras que eran más frecuentes. Entonces lo que se observó es que la duración de las fijaciones disminuía, al tiempo que disminuía también el tiempo total de lectura del texto, y lo hacía de forma que cuando esta intervención se hacía sobre alumnos que tenían dislexia, cuando se hacía el cambio por palabras más frecuentes, veíamos que el patrón de movimientos de los ojos se acercaba cada vez más al patrón de movimientos de los ojos de niños que no tenían ningún problema. Por tanto, hay todo un campo de investigación aquí en ver qué tipo de intervención se puede hacer sobre el propio texto, y Luz ha hecho un trabajo excepcional en este ámbito. Por otro lado, se abre también la puerta a realizar programas de intervención, y por qué no, ya que hemos visto que se comparten canales de procesamiento de información visual, podríamos programar estas intervenciones de forma que se hicieran, por ejemplo, a través de análisis de imágenes. Podríamos programar algún tipo de aplicaciones lúdicas
en los cuales les pediríamos a los alumnos que hicieran una tarea de búsqueda visual, que puede ser divertida, como en esta escena visual busca aquel cuadrado que contiene gris y negro, y aquí vemos un ejemplo. O podríamos, por ejemplo, hacer ejercicios que ejercitan esta capacidad motora, y aquí tenemos una pelota de básquet que va apareciendo en distintas zonas de la imagen, forzando al alumno a realizar movimientos sacádicos o sacadas y ejercitando esta componente motora. O otra posibilidad que tenemos es, para ir ampliando este abanico de percepción visual, el campo en el cual se procesa la información, pues podríamos utilizar un ejemplo como el que tenemos aquí, en el cual hay una cruz en el centro que le pedimos al alumno que mire y vamos mostrando objetos alrededor. Y estos objetos cada vez se alejan más. En la medida que sea capaz de reconocerlos y vaya ejercitándose en esta tarea, va a ir ampliando esta amplitud de percepción, que, como hemos visto antes, es muy importante para mejorar la velocidad lectora, que, incido otra vez, que siempre tiene que ir acompañada de un proceso de comprensión. Y por último, me gustaría finalizar con una pregunta, y es: hasta ahora hemos analizado o hemos discutido cuál es el rol del movimiento de los ojos. Como un proceso relativamente mecánico, los ojos se mueven para ir adquiriendo información del texto, pero esto nos abre un campo de investigación fantástico cuando entendemos que esta información de los ojos, esta información del movimiento de los ojos, nos puede estar informando sobre procesos atencionales, procesos que tienen que ver con la memoria de trabajo y procesos que tienen que ver con, por ejemplo, la toma de decisiones. Todos ellos procesos que son importantes en la lectura en el sentido más amplio de la misma, no solo en adquirir cada una de las palabras, sino en este análisis más semántico del texto en su globalidad. Cómo dirijamos la atención a las distintas palabras, cómo integremos estas palabras que tienen que ver con la memoria de trabajo y cómo planifiquemos estos movimientos sacádicos que tienen que ver con la toma de decisiones, va a ser crucial en adquirir cada vez más y mejor una competencia lectora óptima. Para finalizar, me gustaría daros las gracias por vuestra atención, también agradecer a la organización del Congreso un evento de este tipo. Es fascinante trabajar, intervenir en este Congreso que es tan poliédrico, que ayuda a entender el proceso de comprensión lectora desde muchísimas facetas diferentes. Y nada más que deciros que si queréis poneros en contacto con nosotros, nos encontraréis en la Universidad de Vic. Muchas gracias.